¿Alguna vez te has preguntado cómo llegar a ser esa mujer a la que Dios te ha llamado a ser? Estás escuchando Ataviadas, en la voz de Damaris Verdín, un espacio especialmente para ti en el que compartiremos temas, reflexiones y consejos prácticos a la luz de la palabra de Dios. Y recuerda, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. ¿Qué tal? Dios les bendiga nuevamente. Bienvenidas a un episodio más de Ataviadas y seguimos con nuestra serie de etapas de vida de la mujer y hoy continuamos hablando de una etapa muy hermosa como lo es el embarazo, la actividad creativa por excelencia. ¡Wow! El embarazo. Para esto yo quiero que vayamos allí a Génesis capítulo 1 versículo 28, donde dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y qué hermosa palabra, llama mi atención esa parte donde dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. ¡Wow! Es un hermoso llamado que Dios da al hombre y a la mujer de poder fructificar y multiplicar la tierra, así como llenar toda la tierra. Ese era el propósito de Dios para el hombre y para la mujer en el huerto del Edén. Y esta porción llama mi atención y me recuerda algo que yo siempre les comentaba en el lugar donde estábamos pastoreando mi esposo y yo, en una comunidad muy pequeña donde por motivos de trabajo, de estudio, de situaciones difíciles también, algunas familias salieron de esa comunidad y emigran a la ciudad para seguir adelante con sus estudios, para buscar el trabajo que allí no se consigue. Y allí el Señor nos llevó a mi esposo y a mí a pastorear una pequeña iglesia llamada Puerta de Salvación, en donde era una iglesia pequeña, donde no teníamos una gran cantidad de miembros y la comunidad era pequeña, no había mucha gente y estuvimos ahí por 6 años. Y algo que yo les comentábamos, mi esposo y yo les comentábamos a las personas, es que Dios nos había llamado a ese lugar y nos había llevado para poder llenar ese lugar, para poder fructificar ese lugar, para poder multiplicar ese lugar. Es decir, estamos aquí porque venimos a poblar la comunidad y todos se sorprendían de esta declaración y se reían. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de unos meses ya de casados, pues recibimos la noticia que estamos embarazados y pues tuvimos a nuestra primera hija. Y fue una gran bendición disfrutar de ese momento de embarazo. Era nueva esta etapa en mi vida, así que estaba emocionada, estaba feliz, pero a la vez estaba asustada porque no sabía lo que ocurriría tanto en lo físico como en lo emocional a través de esta etapa de embarazo. Al año y medio siguiente recibimos a nuestra otra hija, a nuestra segunda hija y fue una bendición. De igual manera el embarazo lo disfruté, estuve feliz, estuve emocionada, pues con algunos cambios ya porque era el segundo embarazo y el cuerpo va perdiendo esa vitalidad, esa fuerza, pero Dios es quien nos fortalece y logramos salir adelante con este embarazo y tener a nuestra segunda hija. Al poco tiempo, si no más me equivoco, a los 2 años tenemos a nuestra tercera hija y fue una bendición
un embarazo el cual disfruté, pero también lo sentí muy cansado. Sentía que no iba a llegar al momento específico, a la fecha establecida para el alumbramiento, porque yo sentía un embarazo muy pesado y no era para menos. Mi hija nació estando muy gordita, ella pesó mucho más que las anteriores 2 hijas y por lo tanto pues mi cuerpo lo sentía, mi cuerpo podía sentir que era un embarazo con más peso, con más trabajo. Recuerdo que yo solamente me sentaba en un sofá ahí desparramada y allí podía descansar, tomar fuerzas para poder seguir con mis actividades diarias. No por eso no fue un embarazo que no disfrutara, claro que lo disfruté y traté de ser feliz en estas etapas de vida. Después comentaban y veía a la gente que rápidamente estábamos teniendo a nuestros hijos. Era, si al caso, 1 año y medio a 2 años de diferencia. Así que mis hijos están muy seguidos y decían, sí que se tomaron en serio esta porción de la palabra que nos compartieron, que venían a multiplicar, que venían a poblar esta comunidad. Y bueno, pareciera que a veces con nuestras palabras nos enlazamos y tuvimos tres hijas, nuestras 3 primeras hijas, allí en la comunidad pastoreando, viendo la mano de Dios, sustentándonos, fortaleciéndonos y esta porción que yo leía me hace pensar en estos 4 años, si no es que más de embarazo, de crianza y todo eso, crianza y embarazada. Se reían porque yo les decía, tengo 5 años de casada, pero 4 me la he pasado embarazada criando. Siempre se reían y bueno, era una bendición. Fueron 4 embarazos. A mi último hijo, el Señor me permite embarazarme después de unos meses de haber sido llamados a otro lugar a pastorear, en el que teníamos muy poco tiempo, y fue un embarazo difícil, un embarazo que no lo habíamos planeado. De hecho, habíamos pensado en quedarnos ya con las 3 niñas, pero al Señor le plació y mi hijo es una bendición en nuestra familia y fue un embarazo muy difícil, un embarazo de muchos cambios, náuseas, mucha pérdida de peso, muchos sentimientos encontrados porque estaba lejos de mi familia, en una comunidad donde, si bien es cierto, la iglesia era muy atenta, muy atentos a nosotros, pero me hacía falta el estar cerca de mi familia, y creo que eso lo hizo más difícil. Fue un embarazo difícil, también por los cambios físicos, porque mi cuerpo ya no era el mismo y tuve por ahí algunas amenazas de aborto y cosas así que se requirió de mucho cuidado. Gracias a Dios el Señor me ayudó, me fortaleció y pudimos salir adelante con este embarazo y ahora tener a mi pequeño, quien ya va para 3 años de vida, que el Señor nos lo ha prestado con nosotros. Así que toda esta porción de el mandato, el llamado que Dios le dio al hombre y a la mujer fue: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Esto me hace pensar en esos 4 embarazos, que al principio muy feliz, emocionada, pero también asustada, como les decía, pero disfrutando cada uno de ellos, ya que en los 2 últimos, como les mencionaba, fueron un poquito más difíciles, pero en medio de todo ello determinaba o pedía al Señor ser fortalecida para poder seguir disfrutando de esta etapa de vida. Y saben, la Biblia, la descripción bíblica del embarazo no es tan consoladora. Desde el momento de la desobediencia de Eva, Dios declaró con toda nitidez: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Fue un cambio que Dios trajo a la vida de la mujer
por la desobediencia, allí en el huerto, Él da esta palabra y le dice: ahora vas a tener a tus hijos con dolor. Y entonces esto nos hace ver una descripción bíblica de un embarazo no tan alentadora y no tan consoladora. Y cualquiera que haya soportado las náuseas o los vómitos del primer trimestre o la incomodidad del tercer trimestre, que parece no tener fin, sabe claramente lo que Dios quería decir. Usted y yo, mi amada amiga, que hemos experimentado un embarazo, sabemos lo que Dios quería decir en esta porción bíblica. Él sabía lo que nos estaba diciendo, y es verdad, el primer trimestre, todos esos cambios, náuseas, vómitos, malestares, y luego después la incomodidad del tercer trimestre, que parece que nunca se va a acabar, que es el tiempo más largo del embarazo. Sabemos lo que Dios quería decir con esta palabra de que aumentaría los dolores en nuestras preñeces y con dolor daríamos a luz a nuestros hijos. Las aflicciones del embarazo, sin embargo, producen resultados altamente positivos. En primer lugar, esta condición puede producir en la madre paciencia, algo que será crucial y de crucial importancia una vez que haya nacido su hijo. ¡Wow! ¿Cómo es que Dios todo lo tiene planeado? Para todo nos prepara, todo lo hace con un propósito, y todo ese primer trimestre y tercer trimestre que se vuelve doloroso, se vuelve difícil y no tan alentador esta etapa de embarazo en esta porción bíblica, Él lo hacía para que nosotros pudiéramos producir paciencia. Amada amiga, en el embarazo que tú estás experimentando, que vas a experimentar, en primer lugar, vas a poder producir paciencia. Algo que será de crucial importancia una vez que haya nacido tu bebé. Necesitamos paciencia, y solamente es a través de este proceso de embarazo, que tal pareciera que no termina el último mes. Es solo a través de este proceso que nosotros vamos a poder ser pacientes, para que cuando nazca nuestro hijo, nuestra paciencia ya se vio ejercitada. Sí, porque llega el hijo y esta a su vez, cuando llega ese bebé, puede calmar y fortalecer a ese bebé o a sus hijos. Podemos calmar y podemos fortalecer a nuestros hijos porque nosotros ya pasamos por un proceso difícil, un proceso de desestabilidad, un proceso donde la paciencia se nos agotó, pero que pudimos ver la fortaleza de nuestro Dios, y de esa manera nosotros podemos calmar y fortalecer a esos bebés que llegan a nuestros brazos. Por otra parte, una mujer que se enoja y se autocompadece durante la preñez, o sea, durante el embarazo, puede perjudicarse a ella misma y al bebé. Así que tenemos que ejercitar la paciencia en el embarazo. Sí, llegan momentos en el que te enojas, en el que te desesperas, en el que quisieras que ese proceso se acabara y no sabes ni lo que sientes, ni nosotras mismas nos entendemos, pero esos malos sentimientos pueden ocasionar o pueden perjudicar a la mamá, a nosotras mismas, pero también al bebé que está en nuestro vientre. Así que en tu embarazo, ejercítate en la paciencia. Sé paciente. Es solo una etapa, es solo un proceso, tan solamente 9 meses. Y después de esos 9 meses se terminarán esos malestares físicos, esos sentimientos encontrados. Pero para ello tienes que ejercitarte en paciencia y pedirle a Dios que te dé gracia y sabiduría. En segundo lugar, el dolor y la incomodidad del embarazo solo sirven
para resaltar el gozo asociado al nacimiento. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder saber que el dolor y la incomodidad que estás soportando en este momento, que estás padeciendo en este momento de embarazo, es solamente para resaltar el gozo que has de experimentar, que has de vivir cuando sea el momento del nacimiento de tu hijo? Así que disfruta de esta etapa. En lugar de considerar Génesis 1:28, el que yo les leía, como un mandato, como un mandamiento, consideremos estas palabras como la revelación de una bendición divina. Es algo coherente con la totalidad de las Escrituras. La procreación no es tanto algo que debamos llevar a cabo para agradar a Dios, sino más bien algo que Él nos permite hacer con Él. Todos los bebés son creados por Él con un propósito único. Salmo 139, 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que, amada amiga, es algo coherente con la totalidad de las Escrituras. La procreación no es tanto algo que debamos llevar a cabo para agradar a Dios, sino más bien algo que Él nos permite hacer con Él. Lo tenemos a Él como nuestro compañero, como nuestro ayudador, como nuestro fortalecedor en este proceso, en esta etapa de embarazo que Él permite que vivamos. Todos los bebés son creados por Él, recuérdalo. Él lo envió a tu familia, Él lo envió a ti, ¿sí? Todos son creados por Él y con un propósito único, para que le alaben, para que le glorifiquen y para que le exalten a Él cada momento de su vida. Claro está que la posibilidad de las náuseas matinales, ganar peso o perder peso, la torpeza del cuerpo y los cambios de programa pueden hacer alguna sombra a esa experiencia potencialmente encantadora y gozosa. Sí, todo eso quieren interrumpir ese gozo que debe existir en nosotros por poder procrear. Pero, sin embargo, al compartir en la actividad creativa por antonomasia, tenemos la promesa divina que los hijos son una recompensa suya. Así que debemos de compartir esta etapa con nuestro Creador y saber que tenemos la promesa divina de que los hijos son una recompensa de Él. Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y luego dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos. Así que en esta actividad creativa como lo es esta etapa de embarazo, tenemos esa promesa tan maravillosa de que los hijos son una recompensa del Señor para el hombre y para la mujer. Disfruta de tu embarazo, aun a pesar de lo que pudiera entorpecer o entenebrecer esta hermosa etapa de vida. Yo hoy te invito a que le digas al Señor que te ayude a disfrutar, que te ayude a poner atención a lo maravilloso que es poder ser dadora de vida. Así que yo quiero hacer una oración por ti
por aquellas mujeres que están pasando por esta etapa de embarazo, por aquellas mujeres que aún no han pasado por esta etapa, que también por aquellas mujeres que están anhelando pasar por esta etapa. Yo sé que el Señor tiene algo especial para tu vida. Amoroso Dios y buen Padre Celestial, me presento delante de ti para pedirte con todo mi corazón por la vida de cada una de estas mujeres que están pasando por esta etapa de vida, como lo es el embarazo, la actividad creativa por excelencia. Esta actividad creativa por excelencia es esta etapa de embarazo. Yo te pido que tú fortalezcas, ayudes, alientes, tomes el control de las emociones, de los sentimientos de todas esas mujeres que están pasando por esta etapa de vida. Hoy yo pido, Señor, que ese embarazo pueda culminar de la mejor manera, que tú guardes a esos embriones, a esos fetos, a esos bebés ya formados totalmente, a esos bebés que ya están a punto de nacer, de venir al mundo. Guárdalos, Señor. Guarda a cada una de mis amadas amigas, hermanas que escuchan este episodio de Ataviadas, Señor, y que tú, Padre amado, consideres, Padre, ser su fortaleza, ser su ayuda para cada una de ellas. También pido por aquellas que aún no han pasado por esta etapa de embarazo y que lo anhelan, que lo desean con todo su corazón. Señor, hoy hemos aprendido que eres tú, Señor, quien le das al hombre, a la mujer, ese privilegio, Señor, esa bendición de procrear, de tener hijos. Y yo pido por esas hermanas, esas amigas que anhelan tener un bebé, anhelan ser madres, Señor, que tú te glorifiques en un milagro creativo, Señor, y que tú pongas en práctica esa actividad creativa por excelencia en su cuerpo, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y hay que, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que quiere entenebrecer esta obra maravillosa tuya, Señor, en el cuerpo de la mujer, que nosotros como mujeres cristianas podamos saber que es una etapa que traerá gozo, que traerá bendición, y que ese bebé, Señor, será una recompensa de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que recordemos, amadas amigas, que el embarazo es la actividad creativa por excelencia. Y recordemos que el Señor es quien da los hijos y que son una recompensa de Él para cada uno de los matrimonios, de los hogares y de las familias. Así que ánimo en el Señor, ánimo en esta etapa que estás pasando, que estás por pasar o que anhelas pasar, y que Dios obrará en tu cuerpo. Así que glorificamos el nombre del Señor y damos gracias por un miércoles más de Ataviadas. Estamos llevándolo a cabo un miércoles no, y cuando nos sea posible hacerlo semanalmente, lo seguiremos haciendo, produciendo este material para cada una de las mujeres. Y recuerden, lo importante no es cómo comiencen, sino cómo terminas. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.